38 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, como dice el Salmo 15, 1 y 2. ¿Quién residirá en el monte de la santidad de Dios? El que anda en integridad, obra justicia y habla verdad en su corazón. Integridad, justicia y que hable la verdad en su corazón. Miren, el presidente Danilo Medina está en una situación bien difícil, por lo que yo entiendo que es un error de apreciación y de actuación que a mí particularmente me ha sorprendido extraordinariamente. Yo me precio de alguna manera de conocer al presidente Medina en algún aspecto. Lógicamente uno nunca conoce a nadie completamente, cada quien tiene situaciones que uno no conoce, pero me precio todavía de conocer muchas cosas y me sorprendió, de verdad que me sorprendió, porque no por la discusión sobre el aborto o no aborto, eso es otra cosa, sino por la forma en cómo él ha manejado esta situación y por la situación que se le presentó ayer al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es la costumbre del presidente Danilo Medina? Consultar, evitar conflictos, evitar situaciones difíciles. ¿Qué lo tiene tan terco en esta situación? Y lo digo con todo lo que eso implica. ¿Qué lo tiene tan terco en esta situación? El presidente está actuando con terquedad, lo que no es costumbre en él. Yo no sé dónde en este aspecto quedó la humildad del presidente Medina. De verdad, me duele, porque ciertamente la característica principal del presidente es su humildad. Es decir, ¿le duele a Danilo ser derrotado en el Congreso? No, presidente. Si usted cometió un error y es derrotado en el Congreso, usted se crece si lo acepta, como ha demostrado en todas las cosas, como demostró en Bahía de las Águilas, que tomó una decisión y cuando fue Laura y le demostró que usted estaba equivocado, usted se creció reconociendo que se había cometido un error. Incluso después que convocó muchísimos periodistas al Palacio, donde defendieron la posición y a los 2 días echaron para atrás. ¿Estamos diciendo que se ha derrotado? No, yo no quiero que el presidente Medina sea derrotado, por el contrario. Yo creo que el presidente Medina ha demostrado que es un buen presidente. Y los que trabajamos por él nos sentimos muy, pero muy satisfechos y orgullosos de todo lo que está haciendo. Pero yo reitero, es un ser humano, no es perfecto, no es Dios. El único perfecto es Dios. Entonces, presidente Medina, usted también se va a equivocar en varias cosas. Y lo más grande cuando uno se equivoca es reconocer que se equivocó. Usted lo ha demostrado en varias ocasiones. Y al contrario, sale mejor. En cada ocasión que lo hace, sale mejor. Entonces, esta situación, usted ha creado un conflicto innecesario en la sociedad, un conflicto innecesario en su partido, un conflicto innecesario en su gobierno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la preocupación fundamental que está en estas modificaciones está en el Código Penal, y eso hubiera pasado así. Y esta discusión, que usted que le ha dado fuerza, presidente, retrotrayendo una discusión que ya tuvimos, se está discutiendo el aborto lo discutimos en el 2010 y la Constitución fue clara en torno a eso, porque ahora los que están defendiendo de que esto no es aborto y no sé qué cosa, saben muy bien, como lo dijo el doctor Víctor Terror, que fueron derrotados en el 2010 y que la Constitución, ese artículo es contrario al aborto. Entonces, presidente, algunos dicen, yo no lo creo, algunos dicen que están como creando una situación de tensión para discutir la reforma de la Constitución y por ahí pasar la reelección. Yo no creo eso, el presidente Medina. Y si hay alguien estratega de él alrededor que está atrás de eso, está cometiendo un grave error y está metiendo al presidente en un callejón sin salida. Porque miren, si la discusión del aborto es difícil, la de la reelección va a ser peor. Peor. Si eso es a lo que están jugando. Que yo no creo que el presidente esté en eso. Yo lo he dicho desde el principio. Y en las 6 ocasiones que me he reunido con él mientras ha sido presidente, lo primero que le pregunto siempre es sobre la reelección, y él me dice, no estoy en eso, Eury. No estoy en eso, y yo le creo. Entonces, me sorprende de verdad por qué ha actuado con tanta terquedad en este aspecto. Y quiero, independientemente de lo que fuese, los legisladores que cumplan con su tarea, los legisladores, yo estoy orando para que actúen como tienen que actuar, conforme a respetar la Constitución, a respetar, o sea, ustedes fue que hicieron las leyes, respeten la Constitución, respétenla, respeten el artículo 37. Y cualquier situación, eso lo discutimos después, pero lo primero es respetar. Hay que rechazar las observaciones del presidente Danilo Medina. Con dolor, a mí me duele muchísimo que le rechacen eso. De verdad que me duele, pero es un error. Y al amigo, tú tienes que decirle cuando comete un error, en amor, porque yo sigo queriendo al presidente Medina muchísimo, y lo sigo defendiendo, y defiendo sus políticas sociales, y defiendo su forma de gobierno, pero no puedo defender esto, presidente. Yo no puedo defender que usted propicie violar la Constitución.
Yo no puedo defender que usted propicie atentar contra la vida humana. Yo no puedo aceptar que usted propicie matar a una gente. Ah, que tú eres muy radical. Bueno, esa es mi concepción. Yo puedo ser yo que esté equivocado, pero esa es mi concepción, mi criterio. Y así como lo defendí para que usted fuera presidente, hermano y amigo Danilo Medina, así mismo como seguiré defendiéndolo como un líder importante que ha sentado un precedente en la República Dominicana, cuando entienda que hay un error. Sobre todo, si no fuera un error público, o sea, si no estuviéramos discutiendo públicamente, yo no lo diría, yo fuera donde usted y hablara con usted personalmente, pero como es una situación pública y usted públicamente mandó estas observaciones, tengo que hacerlo en el medio donde yo estoy, en la forma en que yo estoy. Y con el mismo amor de siempre, presidente, con el mismo respeto de siempre, con la misma defensa de siempre. Pero creo que este es el momento de usted otra vez demostrar su grandeza con humildad. Su grandeza con humildad. Cometió un error. Retire eso, presidente. Búsquele la vuelta para que eso ya salga de ahí. Y lo otro lo discutimos. Nadie, mire, no se deje engañar. No hay un cristiano en este país que quiera que maten a una mujer cuando tiene un problema en su embarazo. Eso no es verdad. Es un cuento. Eso es para meterle el aborto por otro lado. Los que más defendemos la vida somos los cristianos. Los que más defendemos la vida. Los que más defendemos la vida de las mujeres. Los que más defendemos la vida de los niños. Los que más defendemos la vida de todo el mundo somos los cristianos. Porque precisamente el Señor nos enseña que tenemos que respetar y mantener la vida. Entonces, ¿cómo vamos a estar? ¿Qué cuento de que nosotros no queremos que una mujer esté viva? Al contrario, lo que nosotros no queremos es que maten niños metiéndonos el aborto después de una discusión que tuvimos en el 2010. Entonces, ni una cosa ni la otra. Es decir, si es que están jugando algunos para forzar una discusión sobre la Constitución y entonces por ahí colar la reelección, si este da problema, la reelección le va a dar más problemas todavía y va a ser peor, porque entonces se va a empañar una gestión tan hermosa, tan fructífera, tan positiva. Y yo sé que en el corazón del presidente no hay eso. Yo no conozco el corazón del presidente, pero por sus actuaciones trato de interpretarlo. Podré estar equivocado. Pero creo que este es el momento de actuar como actuó en Bahía de las Águilas, como actuó en Loma Miranda, como ha actuado en varios casos que no se conocen, donde usted esa humildad lo convierte en un ser más grande todavía. Esa humildad lo lleva a entender que si se equivocó, recoja ese equívoco y actúe de manera correcta. Esto yo le pido al presidente Danilo Medina y a los senadores y diputados, en este caso a los diputados que el martes nuevamente van a discutir esto. Cuando Julio decía ayer que la decisión del pleno de la reunión de los legisladores, de los diputados del PLD, era apoyar lo del presidente por un temor a que se sienta que es derrotado, yo decía, bueno, si políticamente lo entienden así, es un problema político, pero en el fondo lo que están expresando es que no están de acuerdo. Es decir, si tú lo que no quieres es que te derroten el presidente, pero en el fondo tú dices eso está mal, actúan de manera incorrecta en dos veces, o sea, incurren en un doble error. Bueno, en la reunión de ayer no hubo argumento con relación al tema. Es decir, nadie argumentó. Nada más fue políticamente. Sino todo lo que se manejó en la discusión fue político. Político de un lado y político del otro. Político por parte de los que temen los efectos de la aprobación. Y políticos también los que temen del efecto que tuviera para el presidente. Es decir, la discusión fue básicamente política. Yo creo que no debe ser política, debe ser una discusión de responsabilidad. Hay que ver las implicaciones políticas. ¿Cuál es la implicación política que tiene esto? Más grave, que muestra a un Partido de la Liberación Dominicana totalmente dividido, fraccionado en dos partes, porque hay que estar claro, aquí el enfrentamiento lamentablemente es entre el sector de Leonel y el sector de Danilo. Yo digo, el día en que Danilo y Leonel se enfrenten y no puedan ponerse de acuerdo en elementos fundamentales, ese día el PLD está sembrando el camino para salir del poder. Ese día, el día en que Leonel y Danilo no se puedan poner de acuerdo, que son los dos grandes líderes del PLD, en lo que va a pasar en ese partido, ese día está empezando la división y la derrota de ese partido. O sea que si, presidente Medina, usted quiere pasar a la historia como el que selló la derrota del PLD y la división, mantenga esta posición irracional y absurda desde mi punto de vista. Irracional y absurda. No beneficia a nadie, no beneficia políticamente a usted. Estoy hablando políticamente, ya dijo ahorita lo del sentido humano, pero políticamente no beneficia a nadie,
perjudica el proyecto, perjudica el gobierno, perjudica el partido, perjudica su liderazgo. ¿Por qué, Eury? Por la división del PLD. Pero no necesariamente la posición externada oficialmente por algunas iglesias refleja el sentir de la mayoría. Pero yo no hablo de iglesia, yo estoy hablando de lo que te quiero decir, si una hipótesis, ¿verdad? Que puede ser falsa. Si el sentir de las mayorías es a favor de las observaciones del Poder Ejecutivo. Es que la mayoría no está a favor de las observaciones. Bueno, pues ¿tú crees que sí? Yo creo que no. Entonces, pero si eso es así y el presidente convence a su gente de que es así, es hora de hacer lo que nunca se ha hecho, pero no lo va a hacerlo de manera valiente y responsable, que María es lo que Elena, caracteriza no ha convencido a su partido. No ha convencido, a su partido no lo ha convencido. ¿Cómo va a convencer el país? Supongamos que la mitad del país está en contra. La mitad del país está en contra. Supongamos que estamos empatados, que no es verdad, porque ni la feminista, ni nada de eso representa. Gallup te dice que el 70% está a favor. Te estoy diciendo y Barómetro de las Américas. Tú sabes que eso no es verdad. O sea, pero entonces tú crees en las encuestas en algunos casos y en otras no. Porque tú has dedicado comentarios a las encuestas. Bien, pero yo te estoy hablando en el sentido general de lo que representa esto. Es decir, la encuesta lo que dice es algo en que yo estoy de acuerdo. Si a mí me pregunta esa encuesta, ¿cómo se hizo la pregunta? Yo te digo que sí. Y a cualquier cristiano, si hay una situación, ¿usted está de acuerdo con que se haga el aborto para salvar a la madre? Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Es lo otro, lo que estamos hablando. No se ha hecho una encuesta diciendo, ¿usted está de acuerdo con que se apruebe el aborto para incesto y violación? No se ha hecho. Yo creo que ustedes subestiman el voto de la mujer, el voto de católicos y no católicos disidentes, esas personas que no se expresan públicamente porque hacen bien, no van a contradecir a su iglesia, pero a la hora de votar, ayer estaban observando por quién votó cada legislador y cada posible funcionario o persona que aspira a otra posición. Pero que eso es correcto, María Elena, eso no es incorrecto. O sea, yo no puedo pero votar. Que entonces no califiquen lo del presidente como un error, porque no es un error. Así como ustedes dos dicen, es un error, tiene una situación difícil. Para mucha gente, el presidente se ha crecido en estos momentos. Y creo que durante 10 años, entre el 2000 y el 2010, 2012, sí, para el sector que apoya el aborto, él se ha crecido. Ser una persona, cuando él dijo valientemente me venció el Estado, cuando él dijo valientemente esto es un palo encebado, pero luego se sentó. Sí, pero sí, oye, y en un junio antes de la campaña consiguió el apoyo de pero mira el Danilo Medina. Oye, Danilo dijo, me venció el Estado, y al otro día todos los que estábamos con él, ¿a quién fue que le dijo me venció el Estado? Fue a Leonel. Al otro día lo llamó a todos a trabajar por Leonel. Sí. Pero que tuvo la valentía para hacerlo. Yo digo, aquí la valentía es crear este conflicto, dividir su partido, dividir la sociedad, o sea, ¿por qué? Por un asunto que ya estaba discutido. Pero es que él no dividió la sociedad estaba dividida, bueno, y él eliminó eso. Porque eso en el 2010 ya se discutió. ¿Por qué usted lo trae ahora? Le voy a pedir un permiso porque tenemos aquí, escúchame, Eury, Marilena, diputado Vinicio Castillo Semán, que estuvo ayer en los debates en la Cámara de Diputados, para que nos cuente qué fue lo que pasó y si se produjo. Muy buenos días, Julio. Sí, de la perrita Tachi. Todos allá, distinguidos amigos. Buenos días. Buenos días, Vinicito. Lo primero que hay que decir es, en honor a la verdad, que estas motivaciones del presidente y de su observación fueron ampliamente debatidas por la Cámara de Diputados hace 21 días. Es decir, cuando se iba a aprobar el Código Penal, un grupo de distinguidos legisladores, colegas, plantearon exactamente las preocupaciones del presidente. Fueron debatidas. Abel Martínez dio en esa ocasión más de 20 turnos para que todo el mundo debatiera acerca de la objeción que hacían esos legisladores con este mismo tema de la vida de la madre, del peligro de la madre supuesto, que es, como dice Eury, absolutamente falso. Y se debatió libremente, sin ninguna línea política, eso. Y eso fue rechazado y aprobado el Código Penal prácticamente a unanimidad. Es decir, que el hecho de que los que se oponen al Código Penal son minoría absoluta en la Cámara, ya está contado y probado cuando se contó hace 21 días. Y todas esas observaciones fueron rechazadas. Evidentemente, ¿qué es lo que ha pasado? Que los grupos que perdieron en la reforma constitucional del 2010 Así es. y que intentaron reabrir el debate en el día que aprobamos el código, que también fueron rechazados con más de 2/3 partes, se han querido alojar en el ascendiente político de Danilo Medina.
en la popularidad de Danilo Medina, en la fortaleza del liderazgo presidencial de Danilo Medina, para que Danilo Medina cargue con la responsabilidad histórica personal de imponer el criterio de esa minoría que ha sido derrotada en el Congreso Nacional. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, lamentablemente, llevaron al presidente, a mi juicio, muy mal asesorado desde el punto de vista jurídico, y entiendo que la consultoría jurídica de César Pina Torillo no fue el que redactó esta situación, y lo han metido en camisa de once varas, en una confrontación, como dice Eury, total y Julio, totalmente innecesaria, porque este debate ya ocurrió y pasó, y no es verdad que la madre tiene ningún peligro, y no es verdad que no se pueda hacer un aborto para salvar una madre. Y la mayor prueba de eso, señores, es que el Código Penal tiene el aborto hace más de 100 años, y no hay un solo médico en este país, uno solo, que haya sido condenado o procesado por hacer un aborto para salvar una madre. Entonces es un falso debate también. Y están llevando al presidente a extremos, señores, como yo decía ayer. Si vamos a hacer el aborto por el tema de la malformación, ¿qué es lo que se le está diciendo a todos los discapacitados de nacimiento del país? Porque esto tiene muchas implicaciones que no se han visto. Pero, diputado... Escúchame, ¿qué es lo que se le está diciendo? Que no debieron de nacer, El propio Congreso Nacional llevó antes de yo entrar, a una reconocida figura mundial que no tenía brazos y no tenía piernas, que se la llevaron, no recuerdo un nombre, pero que una especie de fenómeno mundial. Sí. ¿El presidente lo recibió? Y lo recibió, según la observación que este señor debió de hacer. Entonces, el tema de la violación, porque el que no es abogado, esto es un tema técnico. ¿Qué pasa? El Código Penal establece que las relaciones sexuales en niñas de 13 años para abajo, de 14 años, se considera estupro y violación, porque se entiende que una menor de edad no tiene capacidad de dar un consentimiento para una relación sexual. Cuando se habla de violación, entonces tendríamos que hacer un aborto generalizado para todos los menores de edad, porque no hay consentimiento. Y si nos vamos a ese tema, entonces lo que vamos a multiplicar los abortos, porque entonces las niñas y adolescentes entenderán que pueden ir a una clínica que el Estado le va a suplir, para que cada vez que salgan embarazadas, entonces alegar que fueron violados, que no dieron su consentimiento. Es decir, estamos hablando de muchísimas implicaciones gravísimas. Ahora, ese es el fondo de la situación. Ahora, hay una parte que también se dio ayer, que es formal constitucional, y yo lo dije desde el principio. Señores, el presidente no hizo observación real a la ley, el presidente hizo comentarios críticos al tema del aborto, pero no hizo un texto alternativo, que al tenor del artículo 102 y 103, que hay que leerlo conjunto, porque no se puede leer uno solo y el otro no, es obligatorio que él haya propuesto un texto. ¿Qué pasó? Que se quisieron meter en conocer ayer las observaciones por encima de la Comisión de Justicia, que estaba apoderada, quisieron meter al Pleno en conocerlo. ¿Y qué pasó? La hermana del señor presidente, la diputada Medina, le dio el turno primero a Guadalupe Valdés, y que a la prestigiosa colega Guadalupe Valdés, a quien le tengo un respeto. ¿Qué hizo Guadalupe Valdés? Trató de suplir inmediatamente el texto que el presidente no había mandado y propuso un texto alternativo. ¿Y qué dijimos todos los diputados? Un momentito, aquí no estamos discutiendo iniciativa legislativa de los diputados, porque el mismo derecho que tendría Guadalupe Valdés de presentar un texto, lo tenemos 190 diputados. Entonces, y esto no es para eso es crear un caos jurídico y legislativo. Y lo otro es la pretensión que tienen, como no tienen las 2/3 partes, y esto es una ley orgánica, están inventando de tratar de aceptar la observación del presidente con mayoría simple, que es otra locura,
porque tú no puedes tener un código penal aprobado en un 99% con 2/3 partes y un 1% aprobado con mayoría simple. Es una barbaridad. Ahora, ¿cuál es lo que yo entiendo? Que la mejor propuesta, como dice Eury, la ha hecho el Partido Reformista. El presidente de la República, errar es de humano. El presidente de la República, la mejor salida que tiene es pura y simplemente retirar estas observaciones. Y yo quiero decir algo. El presidente de la República pues yo estuve al lado del presidente en la campaña, cuando todos esos grupos estaban con Hipólito en un 80%. Yo estaba con el presidente de la campaña cuando fue al Parque Olímpico con los evangélicos, y el presidente de la República era muy claro con este tema del artículo 37, y cuando estaba con la Iglesia Católica y el pacto con la Fuerza Nacional Progresista, la posición en contra del aborto es muy clara del presidente. Entonces, esta es una situación a la que lo han llevado. Si el presidente hubiera tenido una observación con eso, ese código tenía años en el Congreso. Le bastaba llamar a Reinaldo, le bastaba llamar a Cristina o al mismo Abel antes de aprobarlo y decirle, miren, yo quiero que en este punto se corrija tal cosa. No, al presidente lo han llevado y lo han presionado determinados grupos, los que perdieron en la reforma del 10 y los que perdieron hace 21 días, y quieren usar el 90 de Danilo para, como dice Eury, dividir el partido. Trataron de imponerlo ayer, y quiero decirlo, esto es una primicia para el Palacio, trató de maniobrar y de imponer por encima del criterio, contrario a lo que había dicho Reinaldo, muy correctamente, que se le dejara a todo el mundo votar en su conciencia. Se quiso imponer una línea ayer, y cuando se quiso poner la línea se dividió el PLD. Y eso es exactamente lo que decía Eury, que Danilo Medina no puede cargar en un tema como esto con la división de su partido y con una violación de la Constitución de la República, solo para complacer a un grupo que estamos en democracia, que perdió porque son minoría. Ahora, si las circunstancias cambian y esos grupos logran hacer una reforma constitucional, nosotros tendremos que respetar, si se legaliza el aborto por la Constitución, nosotros tendremos que respetar como minoría, pero hasta el día de hoy la minoría son ellos, porque la mayoría, diríamos, institucional y legal está expresada tanto en la Constitución como en la votación de la Cámara de Diputados de hace 21 días. Bueno, sí, diputado, ¿usted le puedo decir algunos puntos? Claro, aparte que a mí me encanta el debate, María. Ok, bueno. Número uno, le doy mucha importancia a lo que dice el presidente en el texto de su observación cuando él habla de que el estado de necesidad es muy ambiguo y por eso él pide que se especifique esos casos excepcionales. Número 2, sobre la discapacidad. Pero es que usted habló ampliamente. Déjeme, porque no tengo anotado. Para irlo llevarlo por orden, porque es un tema importante. Yo diría que es crucial. Pero cuando yo iba a hablar ahorita, usted me dijo, no. Y yo anoté los puntos. Tengo mis puntos acá. Porque si no, que no se me quede ninguno. Porque si no, llegamos hasta las 11 de la mañana. No te preocupes. Sobre la discapacidad. En ningún momento se ha dicho, y eso es muy importante que no se confunda a la población, que un niñito que venga sin brazos, sin piernas, que se le va a impedir nacer, imposible, y mucho menos eso se puede pretender que se haya hecho del presidente Danilo Medina, que siempre ha tenido un discurso y una práctica de incluir a todos. ¿De qué se habla? Malformaciones congénitas incompatibles con la vida. No tengo el brazo y pierna. No, eso no. Una persona, no es compatible con la vida, no te brazo y pierna. Una persona sin brazos y piernas puede vivir. Una persona con síndrome ¿quién lo va a decidir? ¿El Dios, el médico lo va a decidir? No, de lo que se habla es un feto que pero venga esa diferencia, Marilena, ¿quién la va a decidir? Sí. Pero, oiga, pero es que está muy claro, hay una lista específica, son términos muy técnicos. Pero no es subjetivo, Marilena, eso es subjetivo de la persona que está tratando. ¿Quién decide un feto, si es incompatible con la vida o no? Un feto sin cerebro no puede vivir. Ahora bien, si la madre le dice al médico, mire doctor, aunque ese niño viva 10 años, mis principios me dicen que no puedo interrumpir el embarazo, que lo haga, pero que esa madre tenga el derecho. Pero mi
pregunta, ¿quién va a decidir si los defectos son compatibles o incompatibles con la vida? La madre escucha. Porque es una decisión de un momento personal y subjetiva. ¿Quién lo va a decidir? Estamos hablando de que la madre, si es mayor de edad, y si estamos hablando de una persona menor de edad, su familia es sus responsables. El punto donde haya un tema técnico. Pero es que usted no me deja hablar. Que es incompatible con la vida. ¿Quién decide desde el punto de vista humano? Se lo voy a decir. Porque hay muchos casos, y ayer se trató eso, que los médicos han dicho de casos de personas que están perfectamente, que tenían defectos incompatibles con la vida, que le dijeron a la madre que había que abortarlo, la madre se negó a hacerlo y han tenido una vida totalmente normal. Hay muchas historias. Este punto. Y muchas historias de madres que han seguido confiando en eso y han muerto. Lo que el le problema digo es que si tú abres esa válvula, tú tienes millones de casos de gente que te va a decir, yo la aborté porque era incompatible con la vida. Voy a terminar con mis puntos. ¿Por qué nosotros abogamos? Que la madre, si es mayor de edad, si es menor de edad, su familia, sus tutores, tengan el derecho a escoger tras recoger informaciones científicas de su iglesia. Es que si es menor de edad, de 13, 14 años, violación. Sí, pero es otro caso, pero está su familia, sus tutores. Oiga. Y todos los embarazos, María Elena, las otras van a decir que fueron violadas. Bueno, mire, porque para acogerse a ir a una clínica que la aborten. El otro sin tema. Ningún tipo de problema. Mira, salió del estado de esta muchachita. Si no, mira, aunque esté bien, mira, fue violada porque ahí hay un problema también social. ¿Qué van a decir los padres? No, fue que la violaron. Entonces llévamela a la clínica, como el estado ya la protege, para que le hagan su aborto y le saquen los muchachos. Y a los 15 días, como la muchacha va a ver que no tiene ningún tipo de problema, va exactamente a repetir la misma situación. Yo creo que eso lo va a coger deportivamente. Porque si tú abres esa compuerta, se te van a multiplicar los abortos por millones. Esa es la situación que hay. Creo que no es justo decir que el presidente Medina está promoviendo el aborto, porque ese no es el caso. Yo no he dicho está estableciendo... que él está promoviendo el aborto. Lo que estamos diciendo es que con él se quiere abrir la compuerta para la legalización del aborto. Y eso está claro. Mira lo del estado de necesidad. Deme 30 segundos para terminar. Estamos de acuerdo todos. Tú le haces una pregunta, como decía Eury, a cualquier persona sensata, una madre en peligro, y el médico dice hay que abortar para salvar la madre. ¿Quién en su sano juicio se va a oponer a eso, señores? Entonces... Eso es un falso debate, escúchame. Y la mayor prueba de que es un falso debate lo da la vida. En 120 años el aborto está prohibido en el Código Penal desde hace más de 100 años. ¿Y tú has oído algún caso de algún médico que se haya sido condenado por haber salvado la vida de una madre? No existe. Uno solo en más de 100 años. Entonces, ese es el truco que se quiere meter. ¿Por qué? Porque el estado de necesidad, y ahí es que yo veo que el presidente lo ha manipulado, es un tema técnico legal. Yo entiendo que Danilo no tiene por qué conocer que eso es una garantía constitucional legal que antiquísima. El estado de necesidad está en la Constitución y está en el actual código. 30 segundos para terminar mi idea. Esa vida porque está protegido, porque fue para salvar otra. ¿Entiendes? Ahí es que está la manipulación jurídica que han hecho de su ascendiente. Y los grupitos minoritarios que no tenían los legisladores, que se probó que no lo tenían, han querido escudarse en el poder político de Danilo para que éste imponga esa situación, ese criterio. Finalmente, de mi parte, ¿qué queremos muchas mujeres? No voy a decir todas, muchas mujeres, tener el derecho a decidir luego de tener la información correspondiente. Así como existe una ley que nos permite divorciarnos, y en las iglesias y muchas instituciones nos ayudan a que no nos divorciemos porque nadie quiere fracasar en su matrimonio, pero que eso no esté penalizado. Pero déjeme terminar. Diputado, usted no me deja hablar. Pero oye, déjeme terminar. Yo esa posición que tú externas, yo la respeto. Pero estamos en un régimen, no estamos en un régimen legal y constitucional.
esa posición que la han adoptado muchos países. Eso no va a tener oye, fue derrotada. Finalmente, déjeme decirle algo. Es que usted no me ha dejado hablar, diputado, no me ha dejado hablar. No, pero claro que sí. Déjeme decirle ya lo último y yo con esto termino, porque si no llegamos a las 11, ya Julio me está casi cortando los ojos por razones de tiempo. Me tenían de vacaciones, justo que me den unos minutitos. No, por otra cosa. Julio lo ha dejado tanto que Vinicito, ¿no? Algo importante que ustedes porque como legisladores con ella. Piensen. Sí, porque ya han estado intercambiando. Piensen. Si él fuera defendiendo la posición. Piensen. En las personas. No, tú sabes que aquí no nos manejamos que representan. Según la Gallup, cerca del 70% favorece la interrupción en casos excepcionales. Según Barómetro de las Américas, cerca de 61.2%. Y las posiciones en las iglesias no son homogéneas. Ahí está la posición del sacerdote Mario Serrano de la Orden Jesuita Católica. Yo te voy a decir entonces cuál es la vía entonces. Como tienen esa popularidad, que se arme una fórmula política de un candidato que tenga esa propuesta a nivel congresional y municipal y presidencial en el año 2016, el pueblo que 60-70% apoya esa propuesta. Entonces se modifica la Constitución y totalmente se aprueba eso que tú planteas, y yo que tengo una posición, o Eury o cualquiera que tenga una posición contraria, tenemos que sujetarnos a lo que dice la Constitución. Esa es la única vía. Se olviden que las mujeres votamos. Estoy en minoría, tratar de buscar un despuesto para imponerlo en contra de la Constitución que se aprobó. Que me guste o que no me guste es otra discusión, pero esa es la Constitución que tenemos y esa es la que yo juré como diputado respetar y hacer cumplir, respetar hasta que esté vigente. Ese es mi compromiso. Gracias, Buen día, Benicito, diputado. Gracias, Benicito. Bueno, son las 8:20. Cambio y fuera, Mauri.